Hola a todos, yo soy Paula Vela, R1 de Medicina Familiar y Comunitaria de la Serranía de Ronda y hoy os voy a hablar de dos complicaciones agudas de la diabetes mellitus que presentan una alta morbimortalidad, que son el estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico y la cetoacidosis diabética. A modo de introducción, en esta tabla vemos que la cetoacidosis diabética es más frecuente en diabéticos tipo 1 y hasta un 20% de diabéticos tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética. En el estado hiperglucémico hiperosmolar se da con más frecuencia en diabéticos tipo 2 y hasta un 35% debutan con este estado hiperglucémico. El mecanismo predominante se debe que a un déficit de insulina se produce una lipólisis y los ácidos grasos viajan al hígado y allí se convierten en cuerpos cetónicos, que son el beta-hidroxibutirato, la cetoacetona y la acetona. Sin embargo, en el estado hiperosmolar hay déficit de insulina, pero no la suficiente para que se dé esa lipólisis y por tanto no se producen cuerpos cetónicos. Sin embargo, se caracteriza por una deshidratación y una alta osmolaridad. Debido a esa deshidratación es más frecuente que presente una insuficiencia renal de origen prerrenal. En cuanto a la glucemia, en la cetoacidosis se eleva entre 250 y 600, siendo mayores de 600 en el estado hiperglucémico. La cetoacidosis diabética va a tener cetonemia o cetonuria. Sin embargo, en el estado hiperosmolar va a ser negativa o débil. Puede existir acidosis, pero de origen láctico debido a la hipoperfusión periférica de los tejidos. La velocidad de instauración en la cetoacidosis va a ser en horas, sin embargo, en el estado hiperosmolar va a ser de manera más insidiosa en días. Y la mortalidad es un poquito mayor en el estado hiperglucémico. En cuanto a los factores desencadenantes, pueden ser comunes en ambas patologías. Por ejemplo, se puede dar por infecciones respiratorias y urinarias sobre todo, la interrupción del tratamiento hipoglucemiante, que es de las causas más frecuentes junto con la toma de alcohol. También hay fármacos que lo pueden desencadenar, como los corticoides o los diuréticos, una CV o un IAM, transgresiones dietéticas, etc. En cuanto a la clínica, en ambas pueden cursar con una poliuria osmótica y por tanto una polidipsia compensadora, además de pérdida de peso, en mayor o menor medida afectación del estado general, deterioro de la conciencia, este último sobre todo en el estado hiperglucémico, que además cursa con deshidratación y aumento de riesgo de TVP. En cuanto a la cetoacidosis diabética, tiene el olor característico de fetor cetonémico, respiración de Kussmaul para compensar la acidosis, puede simular un abdomen agudo, puede cursar con además hipotermia, que es un factor de mal pronóstico. En cuanto a los criterios diagnósticos, observamos que en cuanto a la glucosa en plasma va a estar mayor de 250 en la cetoacidosis, mayor de 600 en el estado hiperosmolar. En cuanto al pH, puede estar disminuido en ambas patologías. Sin embargo, el bicarbonato va a mantenerse elevado por encima de 15 en el estado hiperosmolar. La osmolaridad va a ser mayor de 320 en el estado hiperosmolar y el anión GAP se va a mantener elevado en la cetoacidosis diabética. El anión GAP, como vemos en la fórmula, consta del sodio menos el cloro más el bicarbonato, que es normal en 12 más menos 2. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías en las que también presenten anión GAP elevado, como puede ser la insuficiencia renal crónica, intoxicación por metanol, acidosis láctica, etc. En cuanto a la cetonemia, va a ser mayor de 3 en la cetoacidosis y el nivel de conciencia va a verse afectado en mayor o menor medida, siendo en el estado hiperosmolar grave, llegando a estupor y coma, sobre todo con osmolaridades muy elevadas. Las pruebas complementarias que vamos a solicitar van a ser un hemograma, que si el origen es infeccioso va a constar sobre todo de neutropenia con fiebre. Se van a solicitar en tal caso hemocultivos, bioquímica con iones,
Si solicitamos amilasa, esta puede estar elevada y hay que hacer diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda, glucemia y glucosuria, cetonemia capilar o cetonuria en las tiras reactivas, gasometría arterial, aunque también sirve venosa, una placa de tórax para descartar foco neumónico que lo haya podido desencadenar, un electrocardiograma, orina y sedimento que puede sugerir una insuficiencia renal prerrenal y coagulación. En cuanto al tratamiento general, siempre vamos a realizar una observación. No siempre se va a ingresar al paciente. Vamos a ingresar a un paciente en caso de que, por ejemplo, en un estado hiperosmolar se haya desencadenado por alguna infección que requiera ingreso. Pero por lo general, en el área de observación, cuando se ha restaurado el riñón, los iones y el paciente tolera vía oral, se puede ir a casa con su tratamiento insulínico. En el caso de la cetoacidosis diabética y sobre todo si ha sido en un debut de un diabético, normalmente requieren un ingreso en un hospital comarcal como es el de Ronda, a no ser que exista una unidad de diabetes y el paciente se encuentre bien y no haya alguna otra causa por la que requiera ingreso, que en tal caso sí se puede ir de alta a casa. El tratamiento general pues va a constar con medidas de constantes, una dieta absoluta, una sonda nasogástrica en caso de que presente riesgo de broncoaspiración, una sonda urinaria para cuantificar la diuresis, un balance hídrico a menudo y vigilar que no haya sobrecarga del volumen circulatorio, vigilar el estado de conciencia y medir la glucemia y los iones cada hora, hasta que se normalice, que posteriormente pues, se puede realizar cada 8 horas. En cuanto al tratamiento específico, pues comentar que los objetivos en la cetoacidosis diabética van a ser la normalización de la cetonemia, corregir la acidosis y corregir la deshidratación y los déficits de electrolitos. En el estado hiperosmolar va a ser, además de reemplazar el líquido y los electrolitos, normalizar la osmolaridad y normalizar la glucemia. Además, hay que intentar evitar las complicaciones y buscar y tratar la causa desencadenante. El tratamiento se va a basar en estos 3 pilares, que son la fluidoterapia, la insulinoterapia y la corrección de los iones, sobre todo del ion potasio. En cuanto a la fluidoterapia, hay que iniciar una fluidoterapia intensiva. Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, suelen comenzar con un suero salino al 0,9%, 1000 mililitros la primera hora. Sin embargo, hay otras guías que en función del sodio y de la tensión pues administran una u otra. Si el sodio está mayor de 150, hipertenso normotenso, se comienza con una solución al 0,45 durante las 2 primeras horas y luego se cambia a fisiológico. Sin embargo, si está el sodio por debajo de 150 o está hipotenso, se comienza con suero fisiológico directamente. Una vez que la glucemia baje por debajo de 250, se administra suero glucosado al 5%. Hay que tener cuidado en pacientes muy jóvenes por riesgo de edema cerebral, en gestantes, en personas muy ancianas y en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, donde la fluidoterapia puede ser un poquito más conservadora. En los pacientes que presenten shock hipovolémico puede precisar de coloides intravenosos. La insulinoterapia se administra diluida en suero fisiológico. Siempre y cuando el potasio esté por encima de 3,5 se puede administrar. Cuando esté la glucemia por encima de 300 se comienza con una insulina rápida en infusión intravenosa continua al 0,1 unidad kilogramo hora. Cuando la glucemia baje de 300 se reduce a la mitad, a 0,05. Cuando bajen por debajo de 250 se administra el suero glucosado al 5% en I y cuando se normalice esta glucemia se pasa a una insulina subcutánea a corrección bolo-basal que normalmente es la Lantus. Una vez puesta la insulina subcutánea hay que esperar 2 horas hasta interrumpir la insulinoterapia intravenosa. Como he comentado anteriormente, hay que retrasar el tratamiento insulínico si el potasio está por debajo de 3,5 y se repone con cloruro potásico.
En cuanto al bicarbonato y al fósforo, de manera rutinaria no se suelen reponer, a no ser que el bicarbonato esté muy bajo con un pH por debajo de 7 o 6,9, que en tal caso sí se repone. Además, en el caso de que sospechemos una infección, pues se pone tratamiento antibiótico y se pone además en ambas patologías anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, aunque destacar que hay mayor riesgo de TVP en el estado hiperosmolar. Como conclusión, comentar que en ambas patologías se pueden llegar al diagnóstico con la sospecha clínica, con una adecuada exploración, junto con una glucemia, cetonemia o cetonuria. Ambas patologías son mortales, pero se pueden resolver en horas gracias a la insulinoterapia, a la sueroterapia y a la corrección del potasio. Hay que identificar y tratar la causa desencadenante y reevaluar de manera constante evitando las complicaciones. Una vez resuelta, nunca hay que dejar al paciente sin insulinoterapia. Y eso es todo. Muchas gracias.